A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace 6 años, en este su espacio pionero de la radiodifusión venezolana, La Voz de la Diáspora, conectando a la diáspora con Venezuela y a Venezuela con su diáspora. Los venezolanos son Venezuela allí donde se encuentren, y se encuentran hoy esparcidos en 90 países y más de 400 ciudades. Lo hacemos a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. Y en la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilit Sarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro distinguido invitado, además le voy a decir, yo no sé cómo ese señor hizo tantos estudios juntos, yo después se los explico, pero al momento de presentarlo. Pero antes de presentarlo, a Eliezer Elvitar, me gustaría dar 4 cositas. Primero, la primera información es, necesitamos recursos para atender, por un lado, a Luis Delgado Bello, una de las personas que impulsó el movimiento cooperativista en Venezuela, al profesor Manuel Mariña, también de la Escuela de Administración de la Universidad Central, que necesita apoyo y respaldo económico para atender esa situación de muchos venezolanos de no tener recursos para poder financiar operaciones. Eso lo pueden conseguir, la información en el GoFundMe, en el Twitter personal de Tomás Páez o en el Twitter institucional de La Voz de la Diáspora. Resaltar las dificultades de los profesores y docentes universitarios de Venezuela con el tema del bono. No sale el bono, es una burla, la verdad que es ruindad dura y pura. Yo no sé ni siquiera cómo expresarlo. Ha habido comunicados de la central, ha habido comunicados de la ULA, de las asociaciones de profesores, ha habido movilizaciones, pero siguen burlándose, ¿no? Tratan de manera indigna a los venezolanos, tratan de manera indigna a los pensionados y los jubilados. Pero tratan de manera indigna también esa cosa que le han hecho a todas esas personas que han involucrado en el caso de Juan Requesens, la forma en que lo han maltratado, en que ha aparecido, en que lo han golpeado. Esto es una cosa de verdad poco humanitaria, realmente indigna. Es inhumano el tratamiento de... bueno, por otro lado, el gobierno venezolano sigue insistiendo en los motores. Lo que pasa es que cuando hay malos choferes, los motores se funden. Entonces, llevan poco de motores. Primero eran 3, después eran 5, ahorita son 17. Imagínense usted lo que significa. La persecución a Carla Angola, de verdad que también molesta. Uno no puede decir la radio, lo que produce, la reacción que en uno produce esa ruindad, además avalada por el bufete de abogados del gobierno, ¿no? Entonces, de verdad que uno no se sale yo no salgo de mi sorpresa por toda esta situación. Por último, Petro asumió el día de ayer, en el día se conmemora la fecha de la batalla de Boyacá, que liberó a Colombia, donde hubo una participación destacadísima del guariqueño Rondón,
a quien Bolívar le dijo, salve usted esa patria, ¿no? Digamos, porque aquí estamos y bueno, uno espera que la política que han venido desarrollando sucesivos gobiernos en Colombia, primero con el PEP, el permiso temporal, y luego con el estatuto ya más sólido de regularización, se le dé continuidad. Allí han nombrado, por cierto, un ministro de Comercio que ha estado fue presidente de la Cámara Colombo-Venezolana en Colombia, conocedor de la realidad venezolana, y uno, bueno, espera que el trato a los venezolanos y a la diáspora venezolana, que tanto ayuda y que tanto contribuye también al desarrollo de Colombia, igual que Colombia muestra sus brazos abiertos cuando acoge a los venezolanos, continúe y pueda profundizarse, ampliarse y potenciarse. Tenemos con nosotros a Eliezer Elvitar Ramos. Yo le dije que el señor estudia mucho. Primero es médico cirujano, pero como si no estuviese contento con eso son como 7 años de estudio, ¿no? Más la rural, etcétera. Yo no sé cómo funciona eso, pero sé que hay gente que le gusta la medicina, pero cuando vio que tenía que estudiar tanto, dijo, ni de broma hago eso. Pero además es abogado, ¿no? Y luego se formó en la Escuela de Salud Pública, esa escuela que funcionaba en el Algodonal, que tenía unos rosales preciosos. Yo recuerdo tener una florecita cuando daba clases allí en la Escuela de Salud Pública. Además, promotor y defensor de los derechos humanos, ha estado trabajando en el tema de la ética profesional, y dirige un programa de radio en Florida para todos ustedes en Miami. Le agradecemos a Eliezer su disposición a participar, a aceptar la invitación, a regalarnos parte de su tiempo y de sus conocimientos, porque además él está trabajando y es especialista en dos áreas críticas en Venezuela, en el área de salud, ¿no? Que ya está, digamos, en el subsuelo, y en la otra área, que es el derecho, digamos, donde dice la justicia abunda por su ausencia, ¿no? Sería la frase. Eliezer, gracias. ¿Qué tienes que decirnos, por favor, de estos dos temas en los que te has formado? Porque en el área de la medicina y en el área del derecho, ¿qué nos puedes decir de la situación de Venezuela y por qué razones te fuiste del país? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, profesor, y muchísimas gracias. Honrado yo de que usted me invite a su espacio para compartir con todos los venezolanos todo lo que esté en mis manos hacer con las limitaciones que tengo actualmente en el exilio. Que yo pueda hacer por mi pueblo, lo haré y lo continuaré haciendo hasta el día que caiga la tiranía o que yo muera o que Dios me llame. Siempre seguiré porque, como le digo yo a toda mi familia, a todas mis amistades, forma parte de mi engrama, de mi esencia. Defender, amar a mi pueblo, amar a mi país, a mi territorio, a mi historia, a la idiosincrasia que representa ser venezolano, al orgullo de ser venezolano. Y amo a mi gente, pues, profundamente. No voy a dejar de hacerlo nunca. En cuanto a la pregunta concreta con relación al sector salud y al aparato de justicia venezolano, permítame decirle algo. No es nuevo el estado de decadencia en la que ya venía sumergiéndose el sector salud en los años 90. Al igual que el aparato de justicia, reinaba mucho, usted sabe, la política partidista, el amiguismo, jueces que, si bien no aceptaban sobornos como los aceptan hoy día, que todos están multimillonarios, porque no existe separación de poderes, para empezar por allí, que es un principio básico de la democracia. Bueno, existía el amiguismo, el duerme meses, expediente por allí, júzgame a este, otro por acá. Ya eso venía en franco deterioro porque se estaban invirtiendo la escala de los valores. El sector salud, yo recuerdo que para el año 1992, cuando este señor que está durmiendo en las pailas del infierno, este señor dio la intentona de golpe de Estado. Yo en esa época me encontraba siendo internado rotatorio de posgrado en el Hospital José María Vargas de La Guaira.
Y cuando faltaba un medicamento que faltaba en la guardia, bueno, nosotros éramos médicos todos muy jóvenes, de 23, 24, 25 años, nos poníamos como unos energúmenos. No le quiero contar lo que sentí en mis últimos años de ejercicio en Venezuela hasta el año 2017, cuando la tiranía me obligó a salir de mi país, cuando faltaba gasa, suero fisiológico, una inyectadora, una dipirona para bajarle la fiebre a un niño, sustancias, soluciones que utilizamos para nebulizar pacientes con asma y otras enfermedades broncopulmonares. O sea, ya no había nada. Y hoy tengo entendida, una tía mía falleció la semana pasada en el hospital de Mérida y me cuentan mis primos que no había ni agua en el hospital, nada. Y pudimos conectarnos con ellos, el resto de la familia, 2 o 3 veces porque no hay internet en la ciudad de Mérida. En cuanto a la justicia, bueno, usted lo mencionó al principio del programa cuando saludaba. El bufete privado del gobierno. En eso se convirtió el Ministerio Público, en una fábrica de chorizos para dictar, digamos, imponer de cargos a quienes no merecen, como es el cargo de nuestra querida periodista Carla Angola y muchísimos otros venezolanos que no son personas públicas. Y el Tribunal Supremo de Justicia que está en manos de un delincuente. Y bueno, en estos días hubo un cambio, pusieron a otra delincuente, o sea, sustituyeron un delincuente por otro. En la época en la que yo estudié Derecho, mi querido profesor, para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, había que tener un currículum que a muchos que estudiábamos Derecho nos parecía que hay inalcanzable, entre ellos haber sido autor de un libro, entre ellos. Un individuo como Michael Moreno y sus 40 ladrones no han escrito ningún libro. Ellos han escrito las páginas sucias de la historia venezolana contemporánea. Eso sí, en cuanto a la cantidad de estudios que usted señala que no saben qué tiempo lo hice. Yo me gradué de médico muy joven, profesor. Yo me gradué de médico a los 24 años, hice mi internado rotatorio, entré a la Escuela de Salud Pública porque me gustaba y me sigue gustando, por supuesto, me apasiona el tema de la salud pública. Y cuando yo me disponía a concursar para traumatología, que era lo que yo quería hacer, por un problema de salud, el médico me indica y me dice que yo no puedo hacer ninguna especialidad quirúrgica porque representaba un riesgo para mí y para el paciente. Entonces, bueno, eso me deprimió mucho, pero inmediatamente, bueno, mira, existe esta especialidad, ya yo la conocía, la medicina de familia, pero no a profundidad. Y decido concursar. Y cuando veo que quedan los primeros lugares del posgrado, en el ambulatorio de Caricuao, que lo quiero muchísimo esa parroquia, donde me crié, por cierto, donde viví 25 años de mi vida, quiero Caricuao en mi casa, mi hogar, donde adquirí mis valores y mis principios. Y bueno, hice mi posgrado y a medida que pasaba en los 3 años de posgrado, bueno, me sentía cada día más enamorado de la especialidad. Pero yo quería más. Usted tiene razón. Yo desde niño tenía problemas ortopédicos. Yo tengo secuelas de polio. Yo tengo una pierna y un pie mucho más pequeños que el otro. Y utilizo una prótesis dentro del zapato para poder compensar la altura. Que fue motivo de mucha burla en la época de que era niño, ¿no? Pero afortunadamente eso que ahora llaman bullying a mí nunca me hizo mella en mi personalidad ni nada de eso. Y bueno, siempre me crié entre el medio de la rehabilitación y mi mamá era terapeuta ocupacional, fundadora de la Asociación Venezolana de Terapeutas Ocupacionales. Y yo decido hacer medicina física y rehabilitación y me hice fisiatra, luego me fui a Italia, a España, hice 2 doctorados por allá y regresé a Venezuela a brindarle a mi país lo que yo había aprendido por allá. Pero en el año 2014... Eliezer, perdona que te interrumpa, pero tengo que hacerlo, porque es que si no... claro, no, es que ya llegamos al año 2014-2015. No, es que tú te has formado, has hecho posgrado, te has formado además internacionalmente, has hecho cursos fuera, regresaste al país para seguir aportando al país. En este momento te encuentras fuera del país, pero te encuentras fuera del país como muchísimos médicos. Estamos hablando de unos cuantos miles, decenas de miles de médicos que están fuera esparcidos, algunos ejerciendo la medicina, algunos dirigiendo centros de investigación o facultades, etcétera, etcétera. Pregunto, nosotros
con el tema de la red global hemos venido desarrollando todo lo que llamamos segmentos donde las organizaciones que trabajan áreas comunes se articulan, se conectan. Lo hemos hecho en el área de salud, está participando la gente de medicina tropical, de telemedicina, que hace un trabajo hermosísimo de formación, etcétera. ¿Cómo ves tú el papel de los médicos? Después te voy a preguntar también por el papel de los abogados. ¿Cómo ves tú el papel de los médicos desde afuera en el proceso de reconstrucción? ¿Cuál sería el aporte? El aporte, por ejemplo, podría ser que siguen formándose, que siguen conectados, que no han perdido el tren de la excelencia, que están en las nuevas tecnologías, que Venezuela está perdiendo ese tren y que se puede después revertir en procesos de formación en las escuelas de medicina que tenemos en todo el país. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería la posibilidad de apoyo desde afuera en el área de la salud? Yo creo que ninguno de nosotros se ha desarticulado de lo que lo que se refiere a la formación continua. Porque nosotros, bueno, somos médicos en alma, espíritu y corazón. Y seguimos formándonos. Casi todos los que yo conozco, por lo menos, siguen formándose. Los que ejercen y los que no ejercemos también seguimos actualizándonos constantemente. Yo pienso que a muy corto plazo y mediano plazo, si lo permitiera el Consejo Nacional de Universidades y las diferentes escuelas de medicina, todos nosotros podríamos ser un valioso recurso en la docencia y la formación de las nuevas generaciones de médicos. Y por supuesto que sí, porque no sé si usted sabe, profesor, que en la medida que nosotros vamos avanzando en nuestra formación, nosotros servimos de, entre comillas, de una especie de entrenadores de los que vienen detrás de nosotros, y así sucede durante todo nuestro ejercicio profesional, hasta que somos adjuntos, especialistas, jefes de servicio, pero constantemente nosotros debemos dedicarnos, estamos obligados a mantener la formación de los nuevos médicos. Entonces, no es descabellado pensar que nosotros, a través de estos medios digitales, de estos medios virtuales, podamos contribuir a la formación de los nuevos médicos. Claro que sí. Yo dudo mucho que haya alguno que no quiera. Hay unos médicos que se les facilita, son un poco más tímidos para hablar en público, pero yo creo que la intención, las ganas de hacerlo, de transmitir el conocimiento por la vía que sea, a través de trabajos de investigación, de opinión, de artículos, participando en estos espacios. Yo entrevisto semanalmente médicos venezolanos. Yo no voy a entrevistar médicos de otra parte, yo voy a entrevistar a mis médicos venezolanos, que para mí, profesor, son los mejores del mundo. Y lo digo y lo sostengo, donde sea. Bueno, además tienen un buen reconocimiento, de verdad. Incluso llama la atención, estaba hablando con precisamente la gente de telemedicina de la central, y durante todo el tema del COVID hubo decenas de miles de llamadas también de gente de integrantes de la diáspora, y mucha gente que está fuera del país se conecta con sus médicos de cabecera que todavía están en Venezuela y le hacen consultas telefónicas o virtuales, ¿no? Y viceversa, y pacientes nuestros que están allá, nosotros continuamos siendo sus médicos de cabecera. Yo por lo menos no le cobro a nadie. Y yo pertenezco a una plataforma aquí de médicos, venezolanos en Florida, que bueno, yo me puse a la orden una vez y bueno, después yo no me daba abasto para atender a la gente. Yo estaba en el trabajo haciendo lo que estuviese haciendo, que me ha tocado hacer cualquier cosa menos ejercer la medicina. Y la he ejercido de esa manera, ayudando a los venezolanos aquí en la Florida. Y bueno, no tengo que probarle nada a nadie, pero he hecho muy buenas amistades allí. Inclusive muchos médicos radicados aquí en Florida me llaman a mí y ponen en mis manos para que yo les sugiera pautas de tratamiento a sus familiares. Entonces eso es una manera de nosotros poder contribuir con la diáspora y también contribuir con los que aún permanecen allá adentro. Sí, hay una expresión que yo creo que recoge, que a mí me encanta, cuando estábamos haciendo el estudio, que decía lejos, pero no ausente. Digamos, yo puedo estar lejos físicamente, puedo haberme mudado de Maracaibo a Guirialacosta, pero no estoy ausente. Igual, me mudé de Maracaibo a Bogotá, pero no estoy ausente. Digamos, sigo siendo y sigo participando y sigo contribuyendo y sigo organizando actividades. De hecho, hay más de 1000 organizaciones de la diáspora
trabajando en distintas áreas con Venezuela. Pero la otra pregunta tiene que ver con tu otra área de formación, que es el derecho. Digamos, ambas son difíciles de ejercer cuando te mudas del país de origen, porque siempre hay desde los gremios, las normas, en el caso de la medicina es una cosa muy rígida, casi que imposible ejercer si eres extranjero en los Estados Unidos y no te has formado allí. Lo mismo pasa con el derecho, porque el derecho es casi un tema casi de carácter nacional. Incluso si te dedicas al tema internacional, varía de acuerdo a la región de la que se trate. ¿Cómo ves tú la posibilidad desde el derecho de apoyar a la diáspora dentro y fuera? Digamos, consultas legales, orientaciones. ¿Ves alguna posibilidad, ves algún área de trabajo de la diáspora en este tema del derecho? De trabajo formal aquí, precisamente por lo que usted dijo, las regulaciones legales, es imposible. Pero sí servimos, por supuesto, de apoyo. Uno sigue apoyando a la gente y gente que viene llegando y la materia legal propia de este país que uno conoce, porque ya yo tengo 4 años aquí, casi 5, y muchos colegas tienen mucho más tiempo que yo y otros vienen llegando. Y sin embargo, mira, cuando viene llegando alguien, mira, no hagas esto se hace así, tienes que dirigirte a tal oficina. Uno trata de orientar a sus connacionales. Y lo mismo ocurre con los que están adentro. Sin embargo, permítame decirle algo si usted no lo sabía. Yo pertenezco al staff de abogados radicados aquí en la Florida, que recientemente introdujimos una demanda por juicio de rendición de cuentas al presidente interino de Venezuela, porque el señor tiene 3 años a cargo de las riendas del país, supuestamente, como presidente interino juramentado por el Tribunal Supremo de Justicia, y él no ha rendido cuentas. Nosotros desconocemos qué ha ingresado, qué ha egresado y en qué ha sido empleado los recursos que a él le han sido otorgados. Ahí está el doctor José Amalio Graterol, la doctora Adriana Vigilanza, el doctor Carlos Guía y este servidor. Ya el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció. Hay gente que nos cuestiona mucho a través de las redes sociales por desconocimiento. Dicen, si el enemigo es el régimen, ¿por qué embarrar a nuestros opositores? No, nosotros no estamos embarrando a nuestros opositores. Nuestros opositores, al parecer, están embarrándose ellos mismos. Si nosotros queremos salir de un régimen usurpador, tirano y corrupto, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Nosotros no podemos ser cómplices de lo que cuestionamos y no queremos más sigue ocurriendo en nuestro país. Entonces, por lo tanto, tenemos que limpiar la casa. Ahora que estás hablando del mundo del derecho y del trabajo a realizar allí, estamos hablando de que en Estados Unidos ha crecido la diáspora. Hasta 2015 fue el primer lugar de destino. A partir del año 2016 es desplazado por los países latinoamericanos, en particular Colombia y Perú. Pero nuevamente en los últimos 2 años ha habido un movimiento regional hacia los Estados Unidos. El año pasado se estima en 109.000 personas el número de ciudadanos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos, muchos de ellos con problemas legales, solicitando asilo, etcétera, etcétera. No es posible prestar allí una asistencia a los venezolanos antes y después, porque muchos de ellos además son engañados por los coyotes. Eso es uno. ¿Qué actividades se pueden hacer allí? Y 2, se ha planteado recientemente distintas organizaciones de la diáspora en Estados Unidos hacer que el TPS se extienda y además se renueve, pero se renueve con una fecha que permita incluir a quienes llegaron después de la fecha inicial del primer TPS. ¿Cómo ves tú esto y cuál puede ser el papel de los abogados en esta área para ir terminando este primer segmento, Eliezer? Al respecto, le puedo decir que nosotros podemos impulsar iniciativas de recolección de firmas y llevarlas a la Cámara del Congreso para que allí puedan gozar de su aprobación. Recuerda que este es un país donde el principio democrático republicano que rige, existe una separación de poderes. El poder ejecutivo representado por el presidente Biden, esto absolutamente independiente del poder legislativo representado por la Cámara de Senadores.
y absolutamente independiente por el Poder Judicial, que es el que lleva a cabo la sentencia, la ejecución de la justicia y de las leyes elaboradas en el Senado. Entonces, por supuesto, de hecho, aquí está la doctora Mildred Rodríguez, que es una abogada venezolana, que fue ella, y nada más que ella, la que impulsó la iniciativa de la aprobación de la ley de ajuste venezolano. Yo no sé si Mildred está certificada como abogado aquí, pero lo cierto del caso es que ella está llevando a cabo de una manera titánica esa iniciativa, y poco a poco tengo entendido que se le han ido sumando abogados para colaborar con ella, pero ella está en Orlando, yo estoy al sur. Sin embargo, a través de estos medios es mucho lo que podemos hacer. Claro que es muy factible brindarle orientación a nuestros connacionales, a los que piensen viajar para acá y a los que vienen llegando, solo que nosotros no podemos anunciarnos como abogados y mucho menos cobrar honorarios profesionales. Ahora bien, yo conozco abogados venezolanos, colegas míos, que pertenecen a algunas iglesias aquí en Florida, y a través de esas iglesias tratan de darle orientación a las personas que se acercan a esas iglesias en búsqueda de alimentos, de asistencia jurídica y de una serie de ayudas y beneficios que estas iglesias le pueden brindar a la gente que viene llegando sin recursos. Por supuesto que todo eso es factible. Eliezer, estamos terminando este primer segmento del programa. Hay unas cosas que has dicho sobre el tema de la separación de poderes. Has insistido en varias ocasiones y estoy recordando que fue en algún momento presidente del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, planteó lo que ella llamó un nuevo sistema judicial, ¿no? Digamos, una cosa innovadora que es imitación completa de lo que plantea cualquier modelo totalitario, sea el nazismo, socialismo o fascismo, que supedita y coloca detrás del poder ejecutivo todas las decisiones judiciales. Y pareciera que, aunque el actual presidente no lo dice, o la actual presidenta no lo dice, lo ejecuta muy bien, digamos, las decisiones judiciales están detrás del poder ejecutivo y eso es lo que hace que no existan contrapesos y se puede ejercer y se está ejerciendo el modelo autoritario disfrazado, porque al final es todo un camuflaje que termina ejerciendo el poder quien lo ostenta en este momento. Pero ahorita nos vamos a corte. Te pido que te desconectes y luego te vuelvas a conectar a la misma conexión para nuestro segundo segmento aquí en su espacio, La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho. Con todo gusto, profesor. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas.
Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con un distinguido invitado, Eliezer Elvitar Ramos, quien es médico cirujano, especialista en salud pública, dedicado al tema de la medicina familiar, al mismo tiempo abogado y especialista en derechos humanos, y quien dirige un programa para todos ustedes en Miami, donde en este momento reside. Habíamos terminado el primer segmento hablando del tema del sistema judicial, y bueno, parte de eso es el asunto que tiene que ver con los retardos que hoy vive todo el proceso de solicitudes de asilo, TPS, etcétera, etcétera, en los Estados Unidos, y que creo que se está atendiendo, que se está tratando de dar respuesta a ese asunto. De acuerdo al Pew Research, que es una prestigiosa institución en Estados Unidos de investigación, hace una encuesta fabulosa, hace un seguimiento de temas sociales, políticos, etcétera, y la información que corre en las redes acerca del perfil de los venezolanos en Estados Unidos, destacan su nivel de preparación, su capacidad de trabajo, y lo bien acogido, la buena visión que hay, de acuerdo a las encuestas, de la sociedad norteamericana acerca de los migrantes venezolanos, que además es la migración que más ha crecido en los últimos años, en particular en Florida. ¿Cuál puede ser ese papel que la diáspora está desempeñando o puede desempeñar en los Estados Unidos? ¿En qué áreas? ¿Qué cosas está haciendo? ¿En qué áreas? Hasta donde llegue la información, Eliezer, pero pareciera que allí, además en el estado de Florida, se concentra el 52% de la diáspora. Los números son imprecisos. Hay gente que habla de incluso 700,000 venezolanos, hay otros que hablan de 650,000, las cifras varían, pero en todo caso, entre el 50 y 52% de esos venezolanos se encuentran en el estado de Florida, y en algunos condados casi que son, por lo menos representan más de un tercio
o el 40% de la población de esos condados, se concentra la población en 4 o 5 grandes condados de todos los Estados Unidos, Miami o el estado de Florida y el estado de Texas. ¿Cuál crees tú es y ha sido y puede ser el papel de la diáspora en los Estados Unidos? Mire, las cifras son bastante imprecisas con relación a la cantidad de venezolanos que vemos aquí, porque estamos lo que hemos llegado por las vías regulares y legales, y bueno, el comisionado para los asuntos de migración de migrantes venezolanos de la Organización de Estados Americanos, David Molansky, que es un periodista venezolano, fue dirigente político en Venezuela, él reportó recientemente, la información oficial más cercana a la certeza que tenemos. Lo alarmante no es la cantidad de venezolanos que ya estamos aquí, lo alarmante es realmente la cantidad de venezolanos que ha entrado en los últimos 6 meses y en los últimos 2 meses y por las vías que ha logrado llegar aquí y cómo, por qué están llegando aquí. La causa. Están llegando aquí desesperanzados porque no encuentran manera de subsistir en nuestro país, porque piensan que ya, y el sentimiento que tenemos todos, que casi que es invivible nuestro país. Pero más allá de eso, se escuchan versiones inclusive de gente que llega aquí a Miami, de mafias que desde aquí, desde Miami, enamoran, atrapan y le ofrecen estos paquetes a connacionales nuestros para que lleguen aquí a los Estados Unidos y peor aún, mencionan estrechos lazos con el gobierno dictatorial de Venezuela. Eso es sumamente grave porque pareciera que se está llevando a cabo un proceso de invasión del territorio norteamericano. Hay la migración, recuerda que en la migración viene de todo. Hay quienes dicen que hay una migración buena y hay una migración que no es tan buena. Cuando se refieren a la migración buena, se refieren a todos estos venezolanos que hay aquí ilustres, con un alto nivel de preparación y destacados en cualquier profesión u oficio. Aquí tenemos desde venezolanos que están en la NASA hasta artistas que tienen una destacada labor aquí en pro de la cultura y la difusión de nuestra cultura aquí, sobre todo en Florida, que como usted bien lo señaló, representa aproximadamente la mitad de la migración venezolana aquí presente actualmente. Pero también está llegando gente como la que vemos en los videos, que más allá de que sean personas que no tuvieron oportunidades, no tienen recursos y no tienen estudios, se nota pues que cuál es la procedencia de este grupo de personas, pero yo pienso que esa es la minoría, profesor. Yo soy muy optimista de que nosotros aquí nos perfilemos, así como en algún momento lo lograron los cubanos, nosotros también. Usted muy bien lo dijo, nosotros estamos reconocidos en el mundo entero como una migración buena, en líneas generales. ¿Por qué? Recordemos que en Venezuela la educación tradicionalmente fue gratuita y cualquiera tenía oportunidad de ir a una universidad, a un instituto de educación técnica, técnico superior y formarse allí. Y casi todos los venezolanos que estamos aquí en los Estados Unidos somos profesionales en algún área del conocimiento, también en las artes, en el deporte, en la cocina, en cualquier cosa, y somos muy buenos profesionales y estamos catalogados como gente muy responsable y muy trabajadora. Y así como ocurre aquí en los Estados Unidos, también ocurre en Europa. Entonces yo pienso que nosotros podemos lograr, no va a ser a corto plazo, pero yo pienso que nosotros poco a poco nos vamos a ir posicionando, porque no nos dejaron otra alternativa, somos muchísimos, de posicionarnos en nuestra sociedad como una fuerza que impulse, que aporte, y más allá de que aporte, que impulse el desarrollo económico y de este país. Fíjate, nuestra perspectiva de trabajo con la diáspora es todas las diásporas, más allá de que pueda haber, digamos, grupos armados como en el caso, o bandas como en el caso del Tren de Aragua, cuyos brazos se extienden desde Venezuela, Colombia, Perú y ya llegó a Chile. Los 7.200.000 venezolanos que en nuestro cálculo, en nuestra estimación, hay fuera del país, dan más de lo que reciben. Eso lo hicieron antes los sirios que llegaron a Venezuela, los libaneses, los portugueses, los italianos, los canarios,
no por casualidad, desde Canarias se habla de que Venezuela es la octava isla, ¿no? Digamos. Entonces siempre se aporta, y no necesariamente por tener formación académica, sino que la gente viaja con sus competencias, viaja con sus habilidades, se traslada con... Entonces, la forma en que se llega, yo creo que Venezuela antes podía, el venezolano antes podía viajar, había vuelos, primero había aviones, y había vuelos, había líneas aéreas. Nosotros llegamos a tener en un momento determinado menor cantidad de vuelos desde y hacia Venezuela que Haití, que era, digamos, una referencia como de un país muy pobre en la región, ¿no? Extremadamente pobre. Y llegamos a tener menos que ellos. Entonces la gente se vio obligada a partir del año 2016-17, no había aviones, no había vuelos, no había plata para comprar el precio de los... Y tenía que salir a pie, en autobús o en peñero, ¿no? Como ocurrió con la gente que salió para Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad, Tobago. Entonces, la que está saliendo hoy también está empobrecida. Es decir, lo que ha ocurrido con el Darién es terrible, y además se han perdido allí, entre perdidos y fallecidos, cerca de 80 venezolanos. El 30% de las personas que pasan el Darién son venezolanos. Y eso indica que no es que se empobrecieron en el Darién, salieron pobres de Venezuela porque el 90% de la población es pobre. Entonces, cuando uno ve esa imagen del joven llevando en brazos a esta señora mayor atravesando el Río Grande en la frontera México-Estados Unidos, me dice, bueno, así será de terrible la situación que una persona de 80 años, es decir, que trabajó, que le dio a Venezuela todo, tuvo que salir en esas condiciones, y no le dio, o fue tanto el temor que superó el miedo que tenía de cruzar ese río, que decidió migrar. Entonces, allí el tema es que las modalidades de migración cambian porque las restricciones crecen. Las restricciones en México crecen, las restricciones en Costa Rica crecen, y bueno, la gente tiene que ir moviéndose de alguna manera. Entonces, vuelvo a preguntar, el tema de cómo abordar a estas personas. Estamos hablando de más de 120, 130 mil personas que han llegado en el último año y medio, pasando todas buscando asilo, entregándose casi en la frontera diciendo yo busco asilo. Algunas han sido devueltas a Colombia. ¿Qué puede hacer allí y qué está haciendo? Porque yo sé que hay grupos venezolanos de la sociedad civil trabajando muy duro, acompañando a los venezolanos en la frontera, pero parece que los recursos no son suficientes para ello, ¿no? Usted dio la clave de algo que a mí me hubiese gustado mencionar por iniciativa propia. Usted dio la clave. Grupos de venezolanos que pertenecen a la sociedad civil se han dedicado a ayudar a estos migrantes venezolanos hermanos nuestros en la frontera de México con los Estados Unidos, a prestarles la ayuda que en algún momento se hace insuficiente, porque recuerde que en estos puestos fronterizos existe personal de la Cruz Roja Internacional que les ofrece a ellos asistencia médica propiamente dicho, e inclusive asistencia psicológica. Pero ocurre un fenómeno. Estas personas, la mayoría de nuestros hermanos venezolanos, no están entrando por esos puestos fronterizos. Entonces eso es una situación que los reviste a ellos de ilegalidad dentro de este país. Entonces, si este país los deporta, independientemente de las causas que los obligaron a salir de nuestro país y las condiciones en que sabemos de sobra que se encuentran, ellos tienen sus regulaciones migratorias. Y si los deportan, bueno, deportados están. Lamentablemente, con mucho dolor, mucha tristeza, que no tengan, digamos, la oportunidad de obtener ciertos beneficios que alcanza el resto de la población que se entrega legalmente y hace su procedimiento. Ahí me lleva al segundo punto. Muchos vienen a solicitar asilo político en los puestos fronterizos. Las autoridades migratorias le entregan un documento, que es un documento, digamos, provisional, que los obliga a ellos a presentarse en las diferentes cortes del lugar donde ellos se asienten de acuerdo a la dirección que den cuando llegan. Y entonces, bueno, tienen que dirigirse a la corte en la fecha que ellos les señalen para que
las autoridades migratorias estén al tanto de que esa persona está allí, que no seamos desplazados hacia otro lugar. Y entonces ellos también le dan la oportunidad de, en un lapso de tiempo, que ahorita hay muchos retrasos, por cierto, con respecto a eso, de otorgarle su respectivo permiso de trabajo. Pero nuestros hermanos venezolanos están cayendo en algo que los reviste de más legalidad de la que revistieron en el caso de entrar ilegalmente, que es dejándose engatusar, obteniendo permisos de trabajo falsos, y eso aquí es un delito federal. Eso por una parte. Por la otra, la mayoría de nuestros hermanos, un asilo político, ¿a quién se le otorga? A una persona que por razones políticas, por razón de discriminación de su género o de su raza o de sus ideas religiosas, es obligado a salir de su territorio y llegar y asentarse en otro. Eso es un perseguido. Esa es la persona que se hace acreedora de un asilo político. A un asilo político no se otorga por razones de que, bueno, yo tengo temor, que en mi país no hay comida, en mi país no hay medicina, en mi país no hay separación de poderes. Esa no es razón para otorgar un asilo político, y la mayoría de estos hermanos nuestros no aguantan, no pasan una entrevista de médico de miedo creíble y van a ser deportados. Entonces nosotros estamos tratando de crear una alerta a través de las redes sociales. No se vengan así, señores, no se vengan. El gobernador de Texas echó a la Guardia Nacional para la frontera hace aproximadamente mes y medio. Y dijo que, bueno, él no iba a permitir inmigración ilegal a su territorio, porque él está cargando con una serie de problemas, y entonces él ha tenido que mandar autobuses para Washington, D.C. y para New York City, enviando este grupo de personas migrantes que entraron ilegalmente, porque él no soporta, el Estado no soporta esa carga de esas personas. Y entonces, a quienes apoyamos al gobernador de Texas, la gente nos criticó, qué lástima que siendo venezolano piensa decir, pero es que esto es un mensaje para los que piensan venirse en esas condiciones, o vienen en camino, no lo hagan, porque están corriendo un riesgo. Hay mujeres y hombres violados, niños violados, hay testimonios horribles, profesor, testimonios desgarradores, que a uno se le parte el alma escuchando los testimonios de estas personas que vienen llegando. Violaciones, han tenido que abandonar cadáveres de hermanos allí porque no pueden hacer nada, ni siquiera enterrarlos, dejar que se lo coman las fieras. Ahora, fíjate, Eliezer, hay posibilidades de políticas distintas, ¿no? Los venezolanos que salen, primero que hay que agradecerle a Latinoamérica, que hoy acoge a 2/3 de la migración venezolana, que los recibe incluso sin cédula de identidad. Nosotros, por ejemplo, hace poco estuve en Bogotá agradeciéndole y reconociéndole al presidente Duque la política del estatuto. Le concedió nacionalidad a 30.000 venezolanos, a 30.000 niños sin patria. Entonces, que no es culpa del niño, es culpa y es responsabilidad de un país. Entonces, bueno, pero ellos entran sin papeles, es decir, ellos son irregulares de entrada en el caso de Colombia o en el caso de Perú o en el caso de Ecuador, y sin embargo, esos países han adoptado políticas ad hoc, se han inventado una política, la visa humanitaria, se han inventado la visa democrática, se han inventado, digamos, el permiso temporal de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, hay una forma distinta de trabajar el tema. Fíjate que Europa, después de 5 años, terminó en una política concentrada fundamentalmente en fronteras y en la devolución en caliente. Y las políticas que se concentran en fronteras tienden a generar más bien industrias diaspóricas, estas que violan a los niños, utilizan a las mujeres, etcétera, porque la estrategia de regularización es fundamental, de visibilizar a la persona que llega. Pero es que además toda diáspora aporta más de lo que recibe los estados. Y desde el momento en que un migrante llega, incluso aquel que llega pidiendo plata en la calle, se toma un tinto, un cafecito y se come un sándwich, así como nosotros echábamos cuento de los migrantes que recibíamos, que tomaban refresco y un pan con mortadela. Bueno, eso es... Entonces, cuando tú multiplicas eso por 2 millones de venezolanos, en el caso de Colombia, 1,5 millones de venezolanos en el caso de Perú, estás hablando de 1 millón y pico de café diario. Yo no sé cuánto vale un café, pero ponte 50 centavos de dólar y un sandwichito
que puede también costar lo mismo. Es decir, estamos hablando de $1 millón diarios, ¿no? Que está recibiendo, y eso sin recibir nada, porque lo que están es llegando, y llegando significa transporte y paga. Metro cuadrado, si viven 5 en una habitación, es un metro cuadrado que pagan, es luz que pagan, es comida que pagan, digamos. Cuando tú multiplicas la demanda agregada, es una contribución terrible, impresionante al desarrollo. Entonces, digo esto porque puede haber políticas distintas en el tratamiento de la diáspora, y Latinoamérica, y en particular Colombia y el presidente Duque, cuando esperemos que Petro haga lo mismo, el gobierno colombiano le dé continuidad a esta política, sea una política de Estado, porque es la política que privilegia los derechos humanos sobre la frontera, ¿no? Recuerde que todo esto está enmarcado dentro de la Convención Internacional de Protección a los Refugiados. Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas están obligados a brindarle a las personas que acudan a su territorio y soliciten refugio, a darles toda aquella protección que el Estado pueda ofrecerles. No todos los países tienen la misma economía ni los mismos sistemas, pero existe una obligación de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, el doctor Iván Duque ha hecho gala. De verdad que hay que darle un agradecimiento de parte de todos los venezolanos. Agradecerle al presidente Duque la labor que ha cumplido en acoger a nuestros hermanos y regularizar su situación migratoria en principio. Hay una cosa que me preocupa muchísimo, profesor, y es la salud de todas estas personas que vienen llegando aquí a los Estados Unidos. Y digo los Estados Unidos en particular porque usted sabe que aquí la medicina es privada. Si usted aquí no cuenta con un seguro médico, usted no goza de atención. En esas migraciones que vienen llegando de manera ilegal por estas vías que hemos mencionado antes, están llegando personas, niños, jóvenes y adultos mayores con enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, enfermedades neurológicas, niños con parálisis cerebral, personas con esclerosis múltiple, con polimiositis, con trastornos tiroideos, con diversas patologías que, por supuesto, al hacer una travesía de esta naturaleza, no se alimentan bien, no descansan bien, no toman su medicación, y cuando llegan aquí se encuentran con un estado en el cual el sistema de salud es sumamente difícil y en muchas ocasiones inaccesible. Entonces estas personas no gozan de un seguro médico, y aquí he conocido muchas personas descompensadas, niños convulsionando porque son epilépticos o tienen parálisis cerebral y deben tomar una medicación, niños con síndrome de déficit de atención e hiperactividad, que las madres casi se vuelven locas porque no hayan cómo controlar a aquel niño que está atravesando esa situación tan inhóspita, aquel trauma tan horrible de ver cómo violan a alguien, por ejemplo, y después someterse a la justicia en la frontera. Y llegan aquí y no tienen asistencia médica. A mí eso me preocupa enormemente, y yo quisiera de verdad, a través de este medio, que yo sé que es muy escuchado, enviarle un saludo, ¿sí? ¿Por qué no? Un saludo y también un mensaje a mis colegas que están aquí. Vamos a ver cómo nos unimos para ayudar a estos venezolanos, y no pensemos en si se los merecen o no. Son hermanos, son seres humanos en principio, son hermanos nuestros venezolanos y necesitan nuestra ayuda. En ese sentido, yo le hago un llamado a los médicos venezolanos aquí en la Florida y en Texas, que los hay bastante. Ya yo he hablado con 2 o 3 y me dicen, nosotros 3 no podemos hacer nada. Y yo le digo, sí, pero si tú llamas bueno, pero sí pueden hacer mucho, promover la organización de los médicos. Yo creo que este es un tremendo paso. Si de este programa surge esa iniciativa, te digo, vale oro. Ya nos quedan pocos segundos y no tocamos el importantísimo tema de las enormes capacidades emprendedoras de los venezolanos, que además en Miami o en el estado de Florida son archiconocidas, pues, ¿no? Restaurantes, hoteles, producción agrícola, etcétera. Digamos que allí hay una capacidad emprendedora, una capacidad multiplicadora de empleo y riqueza enorme en todos los sentidos. Y además... Ese sector a mí no me preocupa. En ese sector a mí no me preocupa. En muchos casos me llena de orgullo. En otros no tanto, porque desconozco la procedencia de esos patrimonios. Bueno, habrá que denunciarlo, pero ya estamos cerrando el programa. Eliezer,
se nos acaba. Tú conoces de eso, es implacable, así que dos palabritas finales, una palabrita final para despedir el programa. Le damos las gracias a Eliezer Elvitar, quien es médico cirujano, especialista en medicina comunitaria, en medicina... no, comunitaria no, profesor. No, bueno, sí, no, comunitaria no. Sí, porque me van a asociar como en salud médico. Pública, estaba pensando, no, por supuesto, nada que ver con la medicina comunitaria, en salud pública, Vicentelli, recuerdo, era el vicepresidente del instituto de la escuela, y es además abogado, y bueno, tiene un programa de radio en Florida, así que mil gracias, Eliezer, y a toda nuestra querida audiencia global. Nos seguimos viendo como todos los lunes en su espacio, La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho. Gracias a usted, profesor. Usted me pidió que dijera 3 palabritas y las voy a decir brevemente. Venezuela, te amo. Muchísimas gracias. La Voz de la Diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.